A Biblioteca de Verín abriu esta semana o prazo de inscripción para o obradoiro de técnicas narrativas que vai impartir o escritor Alejandro Corral o próximo 29 de marzo, coincidindo coa segunda edición das xornadas de novela histórica entre as 11 da mañán e a 1 da tarde. Este obradoiro está limitado a 15 persoas, onde os máis novos terán a prioridade a hora de adxudicar as prazas. O curso ven a, digamos, a completar o que xa diu hai un ano daquela Alejandro Corral dentro da primeira edición das xornadas de novela histórica, donde o propio escritor amosou pois técnicas e pequenos consellos para poder algún día publicar a primeira novela. José Luis Corral, natural de Zaragoza, catedrático de Historia Medieval, Premio das Letras Aragonesas 2017, medalla de plata no 34º Festival Internacional de Cine e Televisión de Nova York, dirixiu programas de radio e televisión e foi asesor histórico de Ridley Scott na película 1492, A Conquista do Paraíso, peliculón. José Luis, profesor, moi bons días. Que tal? Bos días. Bueno, temos unha nova edición das xornadas de novela histórica, fai unha semana tiña ocasión de falar con José Calvo Pollato e llevou a facer a mesma reflexión. Como ve que unha vila tan pequena pois sexa capaz de organizar un evento desta envergadura? Bueno, pues es capaz Verín de hacer, junto con entre el ayuntamiento, la biblioteca y los colaboradores que están en el programa, porque tienen una ilusión tremenda en que autores importantísimos de novela histórica en España estén en Verín este fin de semana. Ya son las segundas jornadas. El año pasado fueron un éxito, las primeras considerable. Las primeras siempre son, evidentemente, plantean dudas, ¿no? Plantean problemas y plantean incógnitas, pero fueron un éxito extraordinario de gente, la sala llena a rebosar, hubo que poner sillas supletorias, fue realmente unos actos estupendos, y este año pues el ayuntamiento con la biblioteca han decidido repetir estas segundas jornadas y vamos a ver si se pueden consolidar, porque efectivamente en Verín estos días de las jornadas pues están autores importantísimos como hubo el año pasado. El año pasado tuvimos a Javier Sierra, por ejemplo, Premio Planeta, y este año tenemos entre otros a Santiago Posteguillo, que también es Premio Planeta de este año, ¿no? Por tanto, unas jornadas interesantísimas y con autores muy importantes. De la talla de José Luis Corral, que ha escrito pues muchísimo sobre la casa, por ejemplo, de los Austria, ¿no? Y que Verín Monterrey está ligada a esta casa por varios motivos, ¿no? Sí, de todo. Yo voy a presentar dentro de las jornadas, el primer día voy a presentar precisamente la tercera entrega de esta saga que estoy ahora culminando. Son tres novelas de 800 y pico páginas cada una de ellas. Ha sido un esfuerzo durante 4 años realmente intenso, y la voy a presentar allí en Verín, y efectivamente la Casa de Austria. Bueno, Verín es un lugar muy importante, no solamente con la Casa de Austria, es un lugar extraordinario, lleno de historia, porque es un cruce de caminos entre Galicia, León, y Galicia y Portugal, y siempre ha tenido una trascendencia extraordinaria. Ahí están sus restos arqueológicos en todas las épocas, ¿no? El castillo medieval, toda la situación de las rebeliones sociales de la Baja Edad Media. Bueno, es un lugar extraordinariamente importante, y que acoja las jornadas de novela histórica pues no es más que ratificar el interés que tiene Verín por la historia y el interés que la historia ha tenido por Verín. Por lo tanto, en una próxima novela espero que esta comarca esté referenciada, ¿no? Habrá algún pasaje. Bueno, las citas que hemos hecho el año pasado, yo he estado, creo que son 3 veces en Verín, una vez visitando la villa con intensidad, otra vez dando una conferencia sobre el Camino de Santiago, unas jornadas que hubo hace 3 años. Allí surgieron precisamente la idea de estas segundas jornadas, y ahora ya pues el año pasado como coordinador que soy de estas jornadas, y vuelvo ahora con la coordinación de las primeras y de las segundas, ¿no? Y bueno, eso es un placer, y sí hay una cantidad de historias tremendas, no solamente de historias de la propia historia, que sería una propia novela histórica, sino que también las leyendas, cuando nos han acompañado pues la gente de la biblioteca para visitar las ruinas, el castillo. Hay una cantidad de historias realmente y de leyendas impresionante, ¿no? Vamos, que el oyente no está escuchando hasta ahora, no se puede perder ni mucho menos estas segundas jornadas de novela histórica, ¿no? Que no se las pierda nadie, porque en 2 días realmente que estén en Alejandro Corral, que va a publicar ahora, va a presentar creo que es la primera presentación nacional, o su
su gran novela El desafío de Florencia, una novela sobre Leonardo da Vinci, además del taller de creación literaria, que el año pasado tuvo mucho éxito, ¿no? Va a presentar su primera novela en ediciones B, El desafío de Florencia, que ocurre en Florencia precisamente en el siglo XVI, entre Leonardo da Vinci, nada más y nada menos. Estamos en el 500 aniversario de la muerte de Leonardo y Miguel Ángel, tener a José Calvo Pollato, que es uno de los grandes, sino uno de los más importantes autores de novela histórica española, Francisco Narla, gallego, que va a presentar también su novela Lain el bastardo, que es un premio de novela DASA, del propio Santiago Posteguillo, o Margarita Torres, concejala de Cultura de León, medievalista extraordinaria, que nos va a hablar de La profecía de Jerusalén, que es una novela que ocurre en el siglo IV, precisamente en el Camino de Santiago, ¿no? Algo en lo que todavía no es el Camino de Santiago, realmente extraordinario, además de las mesas redondas, actuaciones musicales, es extraordinario. El programa es intensísimo, pero extraordinario. Bueno, pues lo contaremos. Ahora nos quedamos ya sin tiempo. Profesor José Luis Corral, buenos días, gracias. Muchas gracias a COPE Madrid, muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Estamos aún a Sigo Mediodía.